Este segmento es auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13. Perfecto. Berit, me quedo con algunos conceptos genéricos de todo lo que usted ha desarrollado. Y es, por un lado, bueno, entender de que la lucha no es entre la izquierda y la derecha, es un discurso ya muy antiguo, sino que la lucha en pugna es por la democracia y el autoritarismo, ¿no? Eso por un lado. Pero yo estaba pensando, ¿cuál es la motivación del hombre? El ser humano. Se podría decir que es el poder, la soberbia, en términos generales, ¿cuál es el sentido de estos bandos en pugnas y qué es lo que busca en definitiva el hombre? Sí, bueno, regresamos un poco al comienzo de la conversación, ¿no? Existen diferentes teorías sobre, más que relaciones del hombre, las teorías sobre las relaciones internacionales, ¿no? Y lamentablemente cada día más en las teorías realistas, ¿no? Que dicen que la motivación es el poder, y el poder es un poder económico respaldado por un poder militar, y de alguna manera refuerza el concepto que me parece doloroso hasta decirlo, ¿no? De que los seres humanos están en constante conflicto. Hay un concepto que es muy interesante, que existe. Buscamos la paz, realmente buscamos la paz. Todos queremos la paz, sobre todo como ciudadanos. Y al otro lado está la antítesis, que es la guerra. Pero tenemos que entender que entre la paz y la guerra hay un estado intermedio que se llama la zona gris, por muchos estudiosos, que es un estado de conflicto latente constante. ¿Por qué? Porque si no nos defendemos, ¿no? Como naciones, y también nos defendemos como personas, ¿no? En el momento en que a mí me quisieran quitar lo que es mío, ¿no? Voy a defenderme. Entonces no se trata de atacar siempre, sino de defenderse. Pero normalmente la manera como se estructura el mundo es que los países que van creciendo van a tratar de luchar y quitarle la hegemonía al hegemón de turno, ¿no? Que en este caso, del caso del que hablábamos en la explicación inicial, es los Estados Unidos. Entonces, tratando de, o sea, creo que todos buscamos libertad de alguna manera, y con un mundo tan globalizado o con la internet y la comunicación constante, incluso países que son oprimidos comienzan a ver cómo viven otros países libres, y lo que hacen los gobiernos es tratar de reprimirlos y controlarlos, ¿no? Pero sí, como naciones, yo sí creo que hay una búsqueda de hegemonía constante que nos lleva a un estado de conflicto. Según teorías como la de Benjamin Constant, 1819, lo que hace un equilibrio es el comercio. China no puede enfrentarse directamente a los Estados Unidos porque perdería a este gran cliente de 330 millones de habitantes. Por otro lado, Estados Unidos también tiene intereses en China. Entonces, este comercio de alguna manera hace un balance, pero vemos que no frena totalmente, ¿no? Estas intenciones, y tengamos cuidado de este soft power, poder blando, ¿no? Que aplican estas potencias sobre Latinoamérica. O sea, y aquí está, o sea, China está en Argentina, China, el país que tiene mayores inversiones es el Perú,
y vemos que de alguna manera tratan de controlar. Y no terminé el concepto anterior estaba viendo, si China quisiera comprar un país, y pongo solo como ejemplo al El Salvador, tendría que gastar el 0.1% de su PBI para comprarse todo el país. Eso es lo que pueden hacer las grandes potencias. Entonces, las potencias llevadas por conceptos como la democracia, esperemos que Estados Unidos lo practique un poco más, no solo en la teoría, sino en la práctica, evitan este tipo de cosas y logran la armonía. En cambio, las dictaduras, o sea, tienen una sed desmedida, ¿no? Entonces forman alianzas y están plagados de corrupción, controlan a su población, no les dan libertades individuales y vemos las consecuencias. Bien, bien. Bueno, Berit, hicimos un paneo un poco desordenado, nos fuimos de un bando a otro, pero se entendió claramente todos los conceptos. A mí me gustó uno de sus videos donde usted dice que los países si fueran personas, o como que usted la puede ver como personas, y analizar cuál es el temor de cada una de estas personas, ¿no? Entonces, en un momento dado usted dice que el temor de China y de Rusia pueden llegar a ser la humillación, ¿no? Y el de Estados Unidos, el poder hegemónico, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hay una causa y una idiosincrasia en el cual una nación actúa más allá del poder por el poder mismo. Para usted, como mensaje final, No ¿cuál es mi... sería el temor de nuestro país, Argentina, por el cual tenemos que superar? Sí, primero que no es un concepto mío, es un concepto de John Mearsheimer, que es uno de los principales representantes de estas teorías realistas. Y sí, de alguna manera, si pensamos en los países como personas, ¿no? China ha tenido su periodo de humillación. La humillación es lo peor que le podemos hacer a un ser humano. Llevémoslo esto a un estado más macro, que sería a un gobierno, ¿no? China ha tenido el siglo de la humillación y no lo olvidan, y por eso quieren salir adelante, porque quieren ser reconocidos por el mundo. Lo mismo le pasa a Rusia. Rusia fue humillado de alguna manera por una potencia como Estados Unidos, porque desde el comienzo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, nunca se sintieron reconocidos como un país importante, una potencia importante en el mundo, ¿no? Hay heridas que ahí quedan. Pensando en Argentina, Argentina fue una potencia mundial. Y es patético pensar, ¿no?, en que habiendo sido una potencia mundial, estén en un estado tan calamitoso. Pero yo he podido ver, y eso es un mensaje positivo para Argentina, que no es que uno se pasee por Buenos Aires y vea estos lindos edificios que quedan de la época de gloria, sino que yo sí creo que en Argentina hay un capital intelectual muy importante. Yo creo, eso es lo que yo he sentido en Argentina. Yo veo, sobre todo, reconozco la importancia de una población joven, intelectual, que no se ve en muchos lugares de Latinoamérica, y reconozco en el Perú hay intelectuales, pero no en ese volumen, ¿no? Entonces yo creo que lo que deben capitalizar estos chicos como motor, ¿no?, es, ok, fuimos una potencia, entender por qué dejaron de ser una potencia, caminar para regresar a esa misma situación porque fueron capaces de hacerlo. Por lo tanto, hay motores que podrían repetir esa situación. Yo creo que sí es posible por el capital humano que tiene Argentina. Yo creo que Argentina
sigue teniendo intelectuales muy, muy interesantes que no se ven en ese volumen, esa cantidad de gente. O sea, el evento en el Foro Panamericano de los Jóvenes Políticos, en el que nos conocimos, es una muestra, ¿no? De ese volumen que genera una coalición. La población entre Perú y Argentina es más grande, es el doble, pero hay mucho más volumen de intelectuales, de chicos preocupados, porque aquellos que se preocupan por la política son personas que se preocupan por el futuro de sus naciones. Y tomándose muy en serio esto. Entonces, realmente fue un honor para mí poder estar presente en este foro y sobre todo interactuar con estos jóvenes, ¿no? Conocerlos un poco, mirar cómo actúan, la dinámica, la organización para poder convocar a 24 países. Yo creo que ese es el futuro que puede catapultar a Argentina hacia lo que alguna vez fue. Milei como líder es interesante, pero necesitamos muchos jóvenes y yo creo que Argentina los tiene. Esperemos que además los empresarios muestren confianza con Argentina, porque solo así van a salir adelante y podrían regresar a lo que fueron. Perfecto. Esperamos que nos quede un espacio para los viejos, para los viejitos, digamos, todavía, que tenemos todavía, tenemos experiencia y tenemos ilusión y ¿cómo se llama? Exacto. Pero, perdón, y con esto un poco termino, porque has dicho algo muy, muy interesante. O sea, yo también soy una persona de la tercera edad y lo que quiero es compartir un poco mi experiencia y vi esa apertura en estos jóvenes que no están Exacto. cerrados en ser los dueños de la verdad, ¿no? Como personas de otros movimientos, sino que hay una apertura. Aprendamos de la experiencia de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer. Tal cual. Buenísimo, muy bueno. Buenísimo, Berit. Si vio jóvenes intelectuales y bueno, capaces, nosotros quedamos impactados y admirados hoy, digamos, escuchándola. Le agradecemos muchísimo, estamos seguros que muchísima gente que nos sigue, que nos escucha y que está atento de estas entrevistas que hacemos así, lo decimos como es sin ningún otro altruista, decimos altruista, ¿viste? O sea, sí, solamente por el interés de colaborar con este proceso que estamos viviendo con Javier, ¿no? Y con nuestro presidente, y que realmente es un hombre que permite tener cerca a la gente. Por supuesto, cada uno que apoye y aporte lo que puede hacer, pero la verdad que creo que en todos los casos de todos los líderes que conozco en los distintos distritos, en secciones electorales, etcétera, todos por supuesto siempre hablando de todos los líderes que estamos defendiendo la vida, como dice hoy el lema de todos los documentos públicos. Hoy Milei le puso: defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Hoy le hemos agregado dignidad, igualdad, democracia, bueno, no autoritarismo, y bueno, y progreso, ¿no? Y desarrollo económico y resolver la macro. Creo que eso le va a dar mucha tranquilidad a mucha gente y eso nos va a permitir poder incluso pero interactuar con otros países. Creo que, bueno, mañana Milei está visitando Vaca Muerta, que es toda esta zona nuestra de petrolera que está expandiéndose, y de ahí vuela a Chile en una conferencia también en otro sector. O sea, es decir, está continuamente moviéndose, interactuando con otros países, ¿no? No solo latinoamericanos, europeos, etcétera. Y bueno, un líder como en una familia, un padre, o en un trabajo, ¿no es cierto?, un jefe, la verdad que quienes están empujando, es muy importante que veamos que tiene la capacidad de interactuar y pensar en grande. Bueno, así que la verdad que para nosotros es un honor haberte tenido hoy con nosotros, Berit, y bueno, y queremos, si Dios quiere, seguir
interactuando, ¿no? En el caso, desde nuestro foro alberdiano, que de alguna manera le hemos puesto el nombre de quien fuera el inspirador de la Constitución Nacional, un hombre que vivió ya 47 años fuera del país, ¿no? Porque, bueno, acá estábamos en los años 30 del siglo XIX, ¿no? Estaba la dictadura, digamos, el sistema, digamos, de caudillos, ¿no? Y él trae, Alberti viviendo 17 años en Chile, escribe, digamos, lo que inspiró el libro Bases y Punto de Partida para la Organización de la República Argentina, que es quien inspira la Constitución argentina. Y después estuvo, y con esto termino, 27 años en Europa, transmitiendo y presentando la independencia de la República Argentina. Estamos hablando ya sobre fines del siglo XIX, presentando a la reina de Inglaterra, a la reina de España, al Vaticano. O sea, fue logrando toda Europa que aceptaran, reconocieran, no sé, visualizaran lo que era la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era, digamos, justamente el tiempo donde la Argentina llegó a ser la potencia mundial de la que hablamos, ¿no? Así que bueno, por eso muchas veces no es solo acá adentro que se pueden resolver las cosas, sino que, digamos, es de gran valor la interacción con otros países, y en este caso por eso nos sentimos honrados con toda tu visión, ¿no? Perdón, Berit, ¿dónde se conocen sus libros para que pongamos en el Zócalo, el operador y bueno, y todo lo que usted tiene, el material que tiene en las redes? Bueno, en realidad las redes no son lo mío. Yo comparto algunos análisis que hago, no tengo ningún libro o publicación específica. Tiene un canal de YouTube. Sí, ahí publico algunas cosas, pero no, ni siquiera es el nombre, con eso te digo todo. Bueno, pero yo lo tengo. Sí, tengo un libro que es un compendio de todos los artículos que hice durante la época nefasta de Pedro Castillo, que está en Amazon, y espero hacer alguna publicación al respecto. Estoy justamente en un proceso de investigación, ¿no? Que es lo que más me interesa, y comparto cualquier documento con quien quiera. Bueno, nos contaste que estás en camino al doctorado, así que ahí tendrás una tesis en su momento. Sí. No para. Bueno, me quedaron muchas preguntas a mí con el tema del empobrecimiento mundial, ¿no? También me llamó la atención cuando usted no apostaba mucho a Brasil, al crecimiento poblacional de Brasil, pero sí en general, China está envejeciendo cada vez más y la esperanza se podría decir que es Latinoamérica. Lamentablemente, la esperanza real es África. África tiene el índice, o sea, sabemos que 2.1 hijos por mujer da un equilibrio que ni creces ni decreces, ¿no? Brasil no va a crecer porque sus índices no son muy altos y porque no hay nadie que quiera ir a vivir a Brasil, de la misma forma que China no va a crecer porque no solo la gente no está muy interesada en ir a vivir a Brasil, sino que repudian a los africanos que intentan ir a China. Entonces, este equilibrio en Latinoamérica, lo que estamos haciendo es darle un crecimiento a los Estados Unidos, cuya población nativa, bueno, ya no sé qué cosa es nativo, pero la población de Estados Unidos tiende a decrecer, y este crecimiento se da por las migraciones básicamente de latinoamericanos. Los latinoamericanos estamos abandonando, ¿no? Entonces Latinoamérica se va a quedar un estado en que ni crece ni decrece. Estados Unidos se mantiene. Brasil es un país que va a bajar en población. Europa va a mantenerse gracias a las migraciones que hay de África y de Oriente Medio, y el país que se perfila y podría llegar a ser la potencia mundial es India.
por un tema de población, están creciendo un poco de tecnología, pero hoy día los indicadores de desarrollo humano, que es lo que más importa, ¿no? El desarrollo humano, cómo viven los seres humanos, cada una de las personas. El ingreso per cápita en India es bastante bajo, son más o menos $2.500 per cápita, pero un poco mal distribuidos, ¿no? Mientras países como el Perú tenemos 3 veces ese ingreso per cápita y no estamos en el mejor de los mundos, vamos a tener las potencias que pueden, por ejemplo, Luxemburgo, que es un país chiquitito, pero tiene como $125.000 per cápita, ¿no? Entonces, sí, hay este fenómeno del envejecimiento y hay un fenómeno de política, ¿no? Hoy día estaba leyendo un informe sobre China y los grandes errores que están cometiendo por este centralismo y control que hay no solo de la población, sino también de la economía. Ellos tienen trazados sus objetivos a largo plazo y han decidido crecer en ciertos sectores. Y solo te digo un dato. Decidieron que tenían que crecer en celdas solares. Y hoy día tienen el doble de las celdas solares que podría necesitar el mundo. Han producido más, entonces ahora se deshacen a precio por debajo incluso del costo de sus productos, ¿no? Por estas políticas controladoras que ellos mismos no saben. El mismo fenómeno de la Unión Soviética lo están viviendo. ¿Qué futuro les espera? No sé, pero Latinoamérica no va a decrecer en población. Esperemos que crezca económicamente. En los últimos tiempos, en los últimos años hemos decrecido. Y para eso yo creo que es importante abolir este autoritarismo y tener los ojos muy abiertos con respecto a los primeros países que aprobaron a Maduro, la reelección de Maduro, que fueron China, Rusia, Irán, Corea del Norte, dentro del espectro geopolítico, y dentro de Latinoamérica, bien claro quiénes fueron, ¿no? Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, fueron los principales países. Entonces, hay una relación. Luchar contra el autoritarismo es luchar a favor del progreso del que estamos hablando. O sea, el autoritarismo no le importa. El autoritarismo, por eso es que cuando hablamos de derecha e izquierda, estamos hablando de algún tipo de ideología, de tipos de pensamiento, pero el autoritarismo no tiene filosofías. Claro, o sea, puede estar en la derecha o en la izquierda. Exacto. Exacto. Vamos a decir que Venezuela tiene una ideología, y acá hay otro tema, porque así presentamos este programa y me pareció muy importante destacarlo. Son geniales, casi como si fuera una maquinaria de marketing. Tengo un posgrado en marketing porque a eso me dedicaba en algún momento. Y nombres como Foro de Sao Paulo o nombres como socialismo del siglo XXI no son otra cosa que etiquetas, que cáscaras, que adentro no tienen nada. El Foro de Sao Paulo no es otra cosa que la herramienta que utilizan para repetir, comunicar y promover estos pensamientos que todos estos grupos de izquierda que apoyan el autoritarismo repiten en cada una de nuestras naciones. Es lo que se repetía en Argentina en época de los Kirchner. Es lo que se repite incluso en el Perú con los grupos que son pro Cuba, pro Foro de Sao Paulo. Entonces, no hay una filosofía, no hay una ideología. La única ideología es lo que vemos: cúpulas capitalistas que venden pobreza al resto de la población, y puede llegar pues a un 90% de pobreza, como se da en Cuba, a un 70%, 70 y tantos, 80, da lo mismo, ya son muchísima gente, como se da en Venezuela, diásporas impresionantes, 8 millones, en estado de guerra. No se dan una diáspora tan fuerte como esta, pero ellos estaban en supuesto estado de paz,
cuán estresado, cuál falta de dignidad puede tener una población para huir de su propia casa. Están abandonando su hogar. Entonces, eso es algo contra lo que hay que luchar. Entonces, ponerlos entre la derecha y la izquierda, yo creo que es otorgarles una ideología que no tienen. Y que nos entretienen, nos entretienen porque nos confunden. Por eso es impresionante, bueno, la habilidad que tiene usted para poder explicar todo esto en forma didáctica, para que todo el mundo lo pueda entender y bueno, más que claro nos ha quedado, por lo menos acá a todos, me acentúa el operador de que tengo razón. Gracias, Berit. Si se diera... nuestra misión, pero perdón que interrumpa, pero nuestra misión es esa. Los jóvenes son los que van a actuar. Los jóvenes, como esa energía que he podido sentir en este foro en Argentina, son los que tienen la posta. Pero nosotros tenemos como misión contarles el cuento de manera fácil, sin tanto palabreo. Exacto. Hagamos una ecuación fácil de tal manera que los votantes entiendan, no solo los políticos pueden entender conceptos complejos, pero los votantes, el pueblo, la ciudadanía, hay que hablarle en fácil. Hay que decirle las cosas ABC. O sea, ellos tienen que trabajar, ellos tienen que producir, ellos tienen que salir adelante. Ellos son los que van a sacar adelante a Argentina. No tienen que ser especialistas en política para entender algo que cada vez se hace más complejo. Perder el tiempo a la gente. Esto es autoritarismo o democracia, no negociable. Vos sabés que en el libro de bases que te hablaba de Alberti, uno de los puntos, Alberti le dedica a contar, digamos, lo que es el relato de las dictaduras, ¿no? Es decir, ¿para qué en un libro para poner en marcha la organización de la República Argentina se pone y explica cada una de las dictaduras que existían en esos años, ¿no? Estoy hablando de 1850. Evidentemente somos nosotros los que hemos vivido estas situaciones y como tú dices, está bueno también transmitir a los chicos, pero que ellos se pongan adelante con confianza. La política, digamos que el motor sí son los principios y valores, que son lo que promueven las religiones en términos generales, y eso es importante porque lo que se necesita son valores para evitar la corrupción, que es uno de los grandes cáncer, el gran cáncer del mundo, es la corrupción, la ausencia de valores que se están perdiendo, como la familia, que es para mí importantísimo, que está también como parte de algunas religiones, pero si no, nos tendríamos que poner a pensar en de qué religión estamos hablando, y yo creo que hay que respetar las religiones siempre y cuando transmitan adecuados principios y valores, ¿no? Por eso es que no me siento cómoda mezclando conceptos de esa manera, ¿no? Porque hay que tener respeto también por todas las religiones, hay que tener respeto por todas las razas, hay que tener respeto por todos los seres humanos, pero el motor que va a salir, que hace que salgamos adelante, ¿no? Es la confianza. El motor que hace que salgamos adelante es la ausencia de corrupción. El motor que hace es un buen líder también, ¿no? Que inspire. Los líderes están ahí para inspirar, ¿no? Y sí, pues, o sea, y además en el caso de Milei hay algunas distracciones, ¿no? En este momento convulsionado. No tiene a todos a su favor con el tema religioso. Entonces, yo creo que una vez más es peligroso mezclar, ¿no? Política con religión, con mucho cuidado. Tal vez él tiene una característica de decir lo que piensa, ¿no? O sea, por lo menos así lo creo yo. Te entiendo perfectamente. Bueno, Bolsonaro también ha hecho mucho hincapié, ¿no? en el tema de la religión en Brasil. Hay que tener cuidado. Yo personalmente prefiero no tocar ese tema. Bien. Está bien.
Bueno, podemos hacer 3, 4 programas, menos mal que esto está grabado, ¿no? Así que, bueno, Berit, gracias por toda la explicación exhaustiva que nos ha dado. Vamos a hacer varios bloques seguramente para poner en diferentes medios y le vamos a ir enviando el material en la medida que lo vayamos editando. Y bueno, y esperamos que podamos colaborar o contribuir entre todos los que tenemos este espíritu de buscar que nuestros países, digamos, puedan vivir no solo en paz, sino con progreso, y no solo económico, sino también moral, ¿no? O por lo menos de valores que podamos interactuar. Me pareció muy interesante escuchar esta idea del foro de la libertad, ¿no? Que en realidad, digamos, contrarresta al otro foro que, como bien decías vos, o sea, no es nada, es un conjunto de relatos, ¿no? Bueno, el foro de la libertad debería ser un conjunto de vida, ¿no? Debería ser la vida misma. Tal cual. Sí, esa idea salió un poco con un grupo que vive en Argentina. Es un grupo bien interesante, que es Dios mío, ¿cuál es un Liberty Plus? Es el que tiene un nombre en inglés, pero todos están en su mayoría en Argentina. Ajá. Y con ellos es que salió un poco esta idea, ¿no? O sea, yo defiendo la libertad, mi tesis la hice sobre libertad. Es uno de los pilares más importantes, ¿no? Y uno de los últimos mensajes que me gustaría dejar, ¿no? Intentemos ver un poco más allá de nuestros países, ¿no? No centrarnos tanto en ese micro que es Argentina, que es Perú, que es lo que está pasando, y entender cuáles son las grandes problemáticas, pero también las coyunturas que vivimos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nos toca a todos como latinoamericanos poner toda nuestra energía y todas nuestras capacidades y todos nuestros recursos, como este programa, para mandarle un mensaje a la región y mandarle un mensaje también al mundo, apoyando el movimiento de Edmundo González, bueno, en realidad de María Corina Machado con Edmundo González. Acá vamos a pasar por una situación muy, muy complicada. Recordemos que recién en enero del próximo año de 2025 es el supuesto paso de mando, y en esta cantidad de meses pueden pasar muchísimas cosas. No estoy sacando la cuenta, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son casi 5 meses para que se pase el mando. Mandarle un mensaje a la población, a cada ser humano de Venezuela, para que resista y siga luchando. Han habido muchas oportunidades en que han intentado librarse de esta dictadura, nunca han estado tan cerca como ahora, pero eso está costando vidas. Mucha gente está perdiendo eso de lo que estamos hablando, está perdiendo su libertad, ¿no? Se calcula que son más de 2.000 presos políticos que tiene en este momento el régimen tiránico de Maduro. Entonces, acá tenemos que concentrarnos. Y así como esta señora, y una cosa bien interesante, que María Corina Machado sea ingeniero. Nada me ha maravillado tanto que saber de una ingeniero liderando de esta manera un movimiento político y con recursos tan increíbles, porque ella bajó la cabeza, aceptó cada una de las imposiciones que puso el régimen, supo salvar obstáculos uno por uno. Ella no fue aceptada, fue inhabilitada, puso a Corina Lloris, siguió adelante, puso a Edmundo González, pero nunca nos dio a conocer su plan secreto, que era los 600K, que era el factor humano atrás de su estrategia, que en principio eran 600.000 personas que tenían que
que velar por cada una de las mesas de votación. Y el objetivo, además de ganar las elecciones, era demostrar que a lo largo del tiempo, desde la época de Maduro, 1999, han habido 15 elecciones en Venezuela y cada una ha sido acusada de fraude. La diferencia con estas elecciones es que el fraude ha quedado más que demostrado. Entonces, son muchos meses, 5 son muchos meses, la población ya tiene víctimas mortales, la represión es cada vez peor, el gobierno está perdiendo la brújula y esperemos que la pierda completamente, ¿no? Acabamos de ver el caso en Bangladesh de que la primera ministra ha salido huyendo. Esperemos que Nicolás Maduro también salga huyendo de Venezuela y abandone esta dictadura en la que está enquistada. ¿Por qué? Bueno, a eso es lo que me refiero, que de golpe puede ser, o sea, decir, lo imposible tal vez puede llegar a ser posible, ¿no? Sí, parece un imposible, pero la única manera es contar con todo el apoyo latinoamericano. Entonces, nos tenemos que concentrar en nuestros países, sí, pero sin perder una bendición de la región, no solo latinoamericana, la región americana. Totalmente, no lo dejemos a Estados Unidos, tal cual. Claro, no estamos pensando que tenemos al mejor de los aliados, y por ejemplo, el grupo de a su manera, ¿no? Claro, el grupo de ALBAS creó, porque ellos inventan organizaciones con genios, este grupo de dictaduras o a favor de las dictaduras, crearon, tan pronto se creó el ALCA, porque el ALCA fue una iniciativa del siglo pasado, como si hubiera, pero ya ha pasado bastante tiempo, que fue una iniciativa que presenta Estados Unidos para darle apoyo a todos los países americanos y tratar de formar algo similar a lo que hoy es la Unión Europea. Ante eso se opusieron todos los países autoritarios de su tiempo, recordemos las mareas rojas y las mareas democráticas, y en ese momento se opusieron y crearon el ALBA, porque uno de los eslogans del Foro de Sao Paulo, para los cuales sí son genios, es ante el ALCA, el ALBA, ¿no? Y crean este nuevo movimiento. Entonces nos estamos olvidando de que somos parte, todos, de América, Estados Unidos, Canadá. Vemos la iniciativa de los grupos autoritarios de crear la CELAC. La CELAC no es otra cosa que sacar de la foto a Estados Unidos y como consecuencia salió Canadá porque no había otra alternativa. Pero realmente es esa lucha contra Estados Unidos que es parte de América, es parte de nosotros. No nos podemos olvidar. Y también hay que mandarles mensajes a los norteamericanos para que de alguna manera dan la democracia en la teoría y en la práctica, ¿no? Y esos son temas importantes. ¿Se dan cuenta que de eso no estamos hablando? Muy lindo mensaje. Nos confunden tanto, ¿no? Exacto. En mi época de joven, era defender la clase media, porque Estados Unidos es fuerte porque tiene una clase media grande y sólida. Hoy día, ¿quién habla de la clase media? Hoy día, los países autoritarios nos han llevado a dos grupos. Las cúpulas y los pobres. Exactamente. Y cuanto más pobres, mejor. ¿Dónde está la defensa de la clase media? Lo hemos perdido. Y ese es el sueño americano. Exactamente. Una clase media sólida. Entonces, comencemos a pensar un poco. Hey, claro, leemos a Estados Unidos, el bloque autoritario ha luchado tanto contra ellos, y claro, le pasó el gran cambio, fue el atentado de las Torres Gemelas que hizo que Estados Unidos comenzara a mirar un poco más Oriente Medio y tenía toda la razón de hacerlo. Pero no nos olvidemos que en 1966 se hizo la conferencia del OSPAL, que es la Organización de Solidaridad de los Países de África, Asia
y Latinoamérica, que se reunieron 82 naciones. Esa información la he leído con lujo de detalles, la he constatado, he escuchado los discursos, no he escuchado, he leído, pero bueno, los discursos de Fidel Castro de esa época, y la gran conclusión a la que llegan los países, 82 países de 3 continentes, era que la única manera de derrotar el colonialismo y, desde el punto de vista de Cuba, a Norteamérica, era por medio de los movimientos guerrilleros. Y para eso se tenía que emular a Vietnam, a los movimientos guerrilleros de Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam de alguna manera logró vencer a los Estados Unidos y tenía que ser el modelo. Y no es por casualidad que todo lo que estamos viendo de movimientos guerrilleros que persisten en Oriente Medio son parte de lo mismo, pero seguimos teniendo movimientos guerrilleros en Latinoamérica y no muy lejos está Colombia, que no puede con el ELN, las FARC, que vuelve a armarse, el M-19, que no ha sido totalmente desarticulado. En el Perú seguimos teniendo, por suerte, son remanentes de Sendero Luminoso, pero el terrorismo, el narcotráfico y las dictaduras son aliadas. Leamos todas las declaraciones finales del Foro de Sao Paulo, porque me he leído todas y cada una de ellas y las he analizado, es simplemente lanzar loas a los países autoritarios, Chile, Nicaragua, China, Cuba, Nicaragua, Honduras cuando le va bien, Bolivia cuando hace sus atrocidades, Venezuela, por supuesto, pero también a los grupos terroristas. O sea, todo es parte de lo mismo. Por eso es que se les llama el eje del mal. Si tuviéramos que hablar de un eje del mal en Latinoamérica, tendríamos que poner Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Ese sería el eje del mal en Latinoamérica, que es ese cáncer que ha hecho metástasis y que es muy difícil de controlar. Entonces, si cae Venezuela, automáticamente tiene que caer Cuba, y automáticamente, pero ¿dónde están las principales instalaciones de China, Rusia, Irán? En la isla Margarita en Venezuela la tiene copada. Sí, tal cual. Hace Irán. Y no nos olvidemos que en 2019, cuando se declaró fraudulenta las elecciones de Maduro, igual que esta vez, habían barcos rusos estacionados que le daban todas las garantías a Maduro. Esto está en la prensa, no estoy inventando nada que no sea populis. Y la OEA hizo lo mismo que está haciendo ahora, repudiar. Palabras y papelitos. Berit, no, ya es muchísimo el tiempo, nos hemos excedido. Quería preguntarle simplemente cortito y nos despedimos. ¿Ha recibido alguna vez alguna amenaza por develar todo esto y tener una exposición así internacional con un alto perfil? La verdad es que no me atrevería a ir a Venezuela, país que visité mucho, he estado en Cuba, no me atrevería. He denunciado al embajador de Cuba en Perú, que es Carlos Rafael Zamora, que es un alto oficial de inteligencia de Cuba, que estuvo presente en las elecciones de Bolivia, que fueron declaradas fraudulentas en 2019. A título personal lo he denunciado. Pero yo creo que no tengo miedo. O sea, además, si uno grita en voz baja, es peligroso. Pero cuando uno grita en voz alta, otros te escuchan. Entonces, esa es la ventaja de escribir en muchos medios y que repliquen lo que escribo. Si hubiera alguna amenaza que no le he tenido, que de repente puedo ser observada por algunos, hay que gritar
con voz más fuerte. Sí. Bien. Lo mismo está Coincido. pasando con María Carolina Machado. Se ha convertido en un personaje tan visible que esperemos que no le pase nada. Ella sí está en peligro. Espero. La semana que viene vamos a entrevistar a Víctor Glés Coelho de Portugal, que es el ex diputado de Vox del gobierno español, ¿no? Del miembro del Congreso español, a quien el régimen de Maduro encarceló, agredió tan solo por acudir como observador a las elecciones. Así que, bueno, Berit, ya nos habíamos despedido, ya vamos, nos despedimos nuevamente. Muchísimas gracias por todo el tiempo valioso de su parte, ¿no?, que nos ha dedicado. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande, un gusto, espero vernos pronto en algún otro congreso, en algún país del mundo. Bueno, gracias por la invitación, un honor. Quien mucho se despide porque no se quiere ir. Tal cual. Un placer conversar con ustedes, larga la entrevista, espero que la fragmenten mucho. Bueno. ¿Cuándo viene a la Argentina nuevamente? Yo feliz, tengo una reunión postergada con Hilda Molina, la famosa Hilda Molina, esta cubana que reside con su familia en Cuba. Tengo una reunión, así que cuando es tan fácil ir a Argentina, están muy cerca, en cualquier momento. Qué lindo. Bueno, un beso grande. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Berit. Fue un placer. Aprendimos muchísimo. Y bueno, esperemos que nuestra audiencia seguro va a estar, digamos, muy interesada en todo esto y que seguir difundiendo, ¿no? La verdad que estos sistemas nuevos que estamos teniendo de difundir las ideas nos van a acercar seguro y vamos a poder, si Dios quiere, lograr cosas que tal vez en otros tiempos eran bastante más difíciles. Bueno, gracias, Berit. Gracias. Chao. Listo, Adiós. Hasta luego. Un gusto. Adiós. Adiós. Estimado amigo, te mando un abrazo. Hoy ya debe ser como las 10, 12 de la noche. 48. Acá el operador dice que ya me quedo a dormir acá. Bueno, nos vamos a matar. Gracias. Bueno, chau. Gracias, Che. Un abrazo. Chau. Este programa fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.